el millonario y director general Oliver Blackwell invitó inesperadamente a la niñera a la fiesta de gala de la empresa, y lo que él hizo allí dejó a todos atónitos. Lillian apenas comenzaba a acostumbrarse a su nuevo trabajo de niñera, ayudando al pequeño Leo a armar un rompecabezas, cuando una voz fría y autoritaria irrumpió en la habitación. Levantó la vista y vio a Oliver, de pie en la entrada de la sala de estar, completamente erguido y con una expresión pétrea. «Necesito hablar con usted a solas». Lillian no soltó la pieza del rompecabezas y lo miró con recelo. «¿Le pasó algo a Leo?» «No, es sobre esta noche. Usted viene conmigo a la fiesta corporativa». Ella parpadeó sorprendida. «Perdón, ¿qué? Vendrá conmigo a la recepción. Encuentre algo apropiado para ponerse», dijo él cruzándose de brazos. Lillian se puso de pie de un salto, todavía tratando de asimilar sus palabras. «Disculpe, señor Blackwell, pero soy una niñera, no una acompañante para un evento». «Hoy es ambas cosas. La persona que debía ir canceló en el último momento». «Usted está aquí. Problema resuelto. Eso no está en mi contrato». «Ahora sí lo está», cortó él y se dio la vuelta como si la conversación hubiera terminado. «Espere». Lillian lo siguió al pasillo. ¿De verdad cree que puede simplemente llamarme como si estuviera pidiendo una pizza? Él siguió lentamente, su rostro permanecía impasible. «Pago bien. Ya he organizado el cuidado de Leo para esta noche y he contratado a un estilista para usted. El vestido, el peinado, todo está listo. ¿Hay algo malo con mi cabello?» Él respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Lo que ya es hermoso se puede hacer aún mejor». Lillian resopló. «Qué tipo tan arrogante. Esté lista a las 8. «No llegue tarde», soltó él mientras se iba. Ella se quedó de pie en el pasillo vacío. El corazón le latía con fuerza. Su mirada se clavó en la puerta cerrada. Regresó a la sala de estar. Leo la miraba con curiosidad, sosteniendo una pieza del rompecabezas en la mano. «¿Vas a ir con papá?» Ella sonrió con dificultad. «Parece que sí, pequeño. Pero nuestro dinosaurio tendrá que esperar. Hoy seré una especie de princesa». Leo sonrió sin entender del todo. Lillian se sentó de nuevo en la alfombra, tratando de mantener la calma. Pero por dentro, todo hervía. Oliver Blackwell pensaba que podía controlarlo todo y a todos. Quizás así era, pero ella no iba a ser el títere de nadie. Si tenía que ir, iría bajo sus propias condiciones, para demostrarle a él y al mundo entero que no era solo una niñera con un pasado imperfecto y estudios sin terminar. A las 19:05, llegó la estilista. Una mujer baja y vivaz llamada Grace irrumpió en la casa como si estuviera comenzando una operación secreta. Detrás de ella, un perchero con vestidos dignos de una alfombra roja. «Señorita Lillian, es hora de revelar su belleza. Me encanta trabajar con la naturaleza real y sincera». «Naturaleza». Lillian arqueó una ceja. «En el buen sentido, querida, usted es hermosa. Solo necesita un poco de ayuda». Con dudas, pero sin resistencia, Lillian se dejó llevar. Un maquillaje ligero, un peinado sencillo pero elegante, con suaves ondas cayendo sobre sus hombros. El vestido rojo fluido que acentuaba su cintura y hombros. Al mirarse en el espejo, apenas se reconoció, no porque se viera diferente, sino porque por primera vez en mucho tiempo se vio en su mejor luz. A las 19:58 bajó las escaleras de la mansión, tranquila, serena. Oliver esperaba en el vestíbulo, ajustándose la corbata. Al verla, se quedó inmóvil. No dijo nada, y eso fue casi poético. Su mirada recorrió el vestido, el cabello, los modestos pendientes y, finalmente, sus ojos. Había sorpresa y, quizás, admiración. «Se ve aceptable, caraspeo». Lillian sonrió levemente, inclinando la cabeza. «No está mal para una niñera, ¿verdad?» Oliver ignoró sus palabras y le ofreció el brazo. Ella lo tomó, con una ligera ironía. «Voy allí por mí misma, para que lo sepa. Con que sonría para las fotos y no derrame el vino, el resto es asunto suyo». Cuando la puerta se abrió y el coche los esperaba afuera, a Lillian se le encogió el estómago. Era solo una noche, un espectáculo, una obra de teatro. Pero algo le decía que ya no había vuelta atrás. El salón de baile del Hotel Westwood brillaba con oro y cristal en el evento anual de Blackwell Holdings. Aquí se cerraban tratos con copas de champán, y la apariencia importaba tanto como las cifras en los informes. Oliver entró con Lillian del brazo,
y por una fracción de segundo, el murmullo en la sala se apagó. Iba de rojo. El vestido ligero realzaba su gracia natural sin recargar la imagen. Sus hombros descubiertos, su postura impecable. Las ondas de su cabello se movían suavemente con el aire acondicionado, sin joyas llamativas ni maquillaje pesado, solo pura elegancia. La primera en verlos fue Meredith Kensington, la ex de Oliver. No era solo una ex prometida, pertenecía a una de las familias más tradicionales de Chicago. De pie junto a dos ejecutivos de la empresa, de repente se giró lentamente, como si hubiera captado algo en el aire. Su mirada se posó en el vestido rojo. «Oh», dijo Meredith con una sonrisa apenas perceptible. «¿Has venido con una chica?» Oliver respondió solo con un breve asentimiento. Lillian estaba a su lado, con la espalda recta, una leve sonrisa en los labios. No demasiado amplia, ni tímida. Era la sonrisa segura de alguien que no necesita demostrar nada a nadie. «Buenas noches», dijo educadamente, extendiendo la mano. «Lillian Cruz». Meredith tomó su mano con dos dedos, como si tocara porcelana frágil. «Encantada de conocerte». Interesante elección de color. Su mirada recorrió el vestido. «El rojo es atrevido, muy llamativo». «Exactamente», respondió Lillian con una leve sonrisa. «Pasar desapercibida nunca me ha atraído especialmente». Meredith soltó una risa forzada. «¿Y trabajas en Blackwell Holdings?» «En cierto modo», respondió Lillian neutralmente. «Qué curioso», dijo Meredith dirigiéndose al hombre que los rodeaba. «Últimamente, la empresa ha lanzado iniciativas muy creativas de inclusión». Oliver se aclaró la garganta. «Meredith, si estás insinuando algo». «Oh, qué va». Lo interrumpió con una sonrisa. «Solo quería decir que es encomiable invertir en talentos alternativos». Lillian dio un paso adelante, inclinando ligeramente la cabeza. «Sabe, admiro sinceramente a mujeres como usted. De verdad». Meredith pareció un poco desconcertada. «Por supuesto, se necesita valor para llevar un vestido con tantas capas y moverse con tanta gracia. Y mantener el equilibrio con esos tacones es un verdadero arte». Meredith no sabía si era un cumplido o una burla. Ese era exactamente el efecto que Lillian buscaba. Oliver la miró con sorpresa. Fue elegante, inteligente e incluso un poco divertido. En los minutos siguientes, muchas miradas se centraron en ellos mientras se dirigían a la mesa principal. Lillian se mantuvo erguida, saludando a los invitados con una facilidad educada, pero sin alardes. Se sentía en ella una extraña mezcla de sencillez y fuerza interior, algo que atrae la atención. «¿Todo bien?», preguntó Oliver en voz baja cuando se sentaron a la mesa. «Perfectamente», respondió ella con calma, tomando la servilleta. «Por cierto, deberías sonreír más a menudo. Tu cara parece más amigable cuando no está congelada». Él arqueó una ceja. «¿Sabes siquiera con quién estás hablando? Soy el presidente de la empresa, y tú sabes con quién estás hablando, con alguien que no le teme a los presidentes». Oliver no dijo nada, pero la comisura de sus labios tembló traicioneramente. La cena ya estaba en marcha. Lillian observaba atentamente a los invitados, sus movimientos, sus gestos, cada detalle. Todo era como una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Las risas, los brindis, el intercambio de tarjetas de visita. Un teatro corporativo cuyo guión, extrañamente, él la entendía bien. Con la segunda copa de vino, Meredith regresó, ahora con un hombre elegante. «Oliver, querido», dijo ella con un brillo en los ojos. «Este es el señor Beaumont, uno de nuestros inversores franceses en el sector de la energía verde. Quería conocer a tu acompañante, señorita Cruz». Él le tendió la mano. «Encantado de conocerla. Estábamos comentando lo notable que es su presencia». Lillian le estrechó la mano con firmeza, muy amable. «Igualmente». «Trabaja en el departamento de desarrollo». Se interesó él. Oliver quiso intervenir, pero Lillian se le adelantó. «Supervisó algunos de los proyectos sociales de la empresa, especialmente los relacionados con la accesibilidad. Creo que la tecnología es progreso solo si incluye a las personas, no si las excluye». Beaumont la miró con genuino interés. «Muy bien dicho». Meredith apretó ligeramente los labios. Lillian continuó con una sonrisa. «En París, por ejemplo, existen modelos de energía solar comunitaria que no solo abastecen a los barrios,
sino que también capacitan a los residentes locales para gestionar estos sistemas. ¿Conoce por casualidad el proyecto Lumière? Beaumont se animó notablemente. Por supuesto, es uno de nuestros proyectos piloto. Una iniciativa fantástica. Lee el informe del último trimestre. La curva de impacto es realmente alentadora. Oliver la miraba con asombro. No tenía ni idea de que él leía informes. Señorita Cruz, dijo Beaumont. ¿Le importaría si concertamos una reunión? Me gustaría escuchar sus ideas. Lillian asintió con una leve sonrisa. Con mucho gusto. Cuando él se fue, Meredith guardó silencio unos segundos y luego dijo: Vaya, realmente sabes sorprender. Se aprende rápido si sabes escuchar, respondió Lillian. Y yo sé escuchar. Meredith sonrió forzadamente y se perdió entre la multitud. Oliver se giró hacia Lillian, todavía procesando lo que había sucedido. ¿Dónde te enteraste de los proyectos de energía comunitaria? No he sido minera toda mi vida, señor Blackwell. Tenía planes antes de tener que replantearlo todo. Y para sobrevivir, se necesita creatividad. Él guardó silencio y luego dijo: Has causado una gran impresión. Me alegro de no estar aquí para empeorar las cosas, dijo ella con una sonrisa apenas perceptible. Beaumont de hecho pensó que eras una de las directoras. Quizás algún día lo sea, quién sabe. Oliver levantó su copa de vino y la miró atentamente. ¿Qué más sabes que no me has contado? Un brillo apareció en sus ojos. Eso de tocar a ti averiguarlo. La mañana después de esa noche, Oliver Blackwell no podía concentrarse en nada. El informe financiero de Seattle quedó sin leer. La llamada del consultor de Juris fue ignorada. Incluso su infalible café negro y fuerte le supo a nada. Todo por la mujer del vestido rojo, que inicialmente era solo la niñera de su hijo. Lillian había irrumpido en su mundo perfectamente construido y predecible, del que tanto se enorgullecía. La encontró en el patio, bajo un árbol, donde ella y Leo dibujaban dinosaurios con tizas de colores. El pelo recogido en una coleta desordenada, una blusa sencilla, vaqueros. Y sin embargo, tenía la misma confianza que la noche anterior. Tenemos que hablar, dijo Oliver, como si hubiera pulsado un botón de alarma. Lillian se levantó lentamente. ¿Es por la cena? ¿Es por la reacción a la cena? Él miró de reojo a Leo. ¿Nos das un minuto, campeón? Leo frunció el ceño, pero corrió a la casa con un puñado de tizas. ¿Qué pasó? Lillian se cruzó de brazos. Causaste una impresión muy buena. Todos los inversores hablaron de ti. Algunos pensaron que eras la nueva directora. Mejoró la imagen de la empresa, y la mía también. Él arqueó una ceja. ¿Así es como me das las gracias? No exactamente. Él se pasó la mano por el pelo. Te propongo un trato. Quiero que sigas fingiendo ser mi novia. 2 meses. Lillian soltó una risa corta. ¿Bromeas? Hablo en serio. Hay muchos eventos por delante, de negocios, sociales. Para la empresa y mi reputación será beneficioso tener a alguien como tú a mi lado. Alguien como yo, inteligente, segura de sí misma. Ya te has adaptado a ese papel. Ella lo miró atentamente. ¿Y qué gano yo a cambio? Una generosa bonificación. Y si quieres, revisaremos los términos de tu contrato. O sea, tendré que vestirme como si saliera de una revista y estar a tu lado sonriendo y callando cuando los ricos empiezan a decir tonterías. Puedes responder, siempre que sea con clase. Ella se acercó un paso. Entonces mis condiciones. Primero, total libertad en los asuntos de Leo. Yo me encargo de él bajo mis condiciones. Segundo, me visto como quiero, ya sea para una fiesta o un paseo por el parque. Tercero, nada de órdenes fuera de lo que hayamos acordado de antemano. Y cuarto, hay más. Sí, yo decido cuándo termina todo esto. Si siento que es el momento, se acabó. Sin discusiones. Oliver dudó, luego asintió. De acuerdo. Excelente. Ella le tendió la mano. Tenemos un acuerdo falso. Él le estrechó la mano. Y en ese fugaz contacto, algo brilló, algo que ambos sintieron pero no dijeron. En las semanas siguientes, Lillian se convirtió en parte de la vida de Oliver, y no solo en las recepciones oficiales. Estuvo allí cuando Leo se negó a comer verduras, cuando el perro del vecino se metió en el patio, incluso cuando la alarma de la casa sonó accidentalmente a las 4 de la mañana. Oliver descubrió que Lillian inventaba canciones para convencer a Leo de que se lavara los dientes,
que bailaba en la cocina pensando que nadie la vea, que lea los informes de la empresa por pura curiosidad y dejaba notas con sugerencias, y para su sorpresa, realmente funcionaban. «Acabas de resolver un problema que nuestro equipo no pudo resolver en 3 meses», dijo él una noche sosteniendo una de sus notas. «A veces solo se necesita sentido común», respondió ella sentada en el sofá con una taza de té descalza con los pies sobre un cojín. Están todos tan metidos en su caja corporativa que se olvidan de cómo piensa la gente normal. Me acabas de llamar desconectado de la realidad, educadamente. Gracias, supongo. Se miraron y se rieron, como viejos amigos, aunque, por supuesto, no eran amigos. Su acuerdo incluye cenas de negocios, reuniones con periodistas, sesiones de fotos, incluso un viaje en yate con inversores europeos. Lillian siempre lucía elegante a su manera, con su humor ligero y su mente aguda. No solo encajaba en ese mundo, destacaba. «Su novia es simplemente encantadora», dijo uno de los inversores en una cena. Oliver solo asintió, sin saber qué responder. Más tarde, de vuelta a casa, le dijo a Lillian, que estaba en el asiento del copiloto: «Has recibido muchos cumplidos hoy. Solo sé cuándo sonreír y cuándo hacer una broma. La clave es convertir la provocación en encanto. Te encanta provocar y a ti controlar, así que estamos en paz». Pero la verdadera influencia de la presencia de Lillian no se manifestó en los eventos oficiales, sino en casa. Leo empezó a cambiar. Antes era tímido y callado, ahora hablaba, sonreía más a menudo, hacía preguntas, dibujaba sin parar. Cada mañana esperaba a Lillian con impaciencia, como si fuera el momento más importante de su día. Una noche, Oliver llegó a casa antes y los vio bajo una manta, viendo dibujos animados, con palomitas esparcidas por el sofá. Leo ya dormía, con la cabeza en su regazo. Oliver se quedó observando. Lillian le hizo un gesto para que no despertara al niño. Se acercó y, casi sin pensar, se sentó a su lado. Durante unos minutos, simplemente se sentaron en silencio, compartiendo un calor tranquilo, una sensación de hogar que había desaparecido hacía mucho tiempo. «Se ha vuelto mucho más feliz», dijo Oliver en voz baja. «Solo necesitaba atención de verdad, tiempo, paciencia. Alguien que no estuviera constantemente mirando el reloj». «Soy yo el que siempre mira el reloj». «No he dicho eso». Ella sonrió. «Pero si quieres un consejo, intenta aprenderte los nombres de sus juguetes». Oliver miró la figura de dinosaurio en las manos de su hijo. «Ese dinosaurio verde es Theo y es azul», susurró ella con una risa. «Parece que todavía tengo mucho que aprender». «Lo importante es que lo reconoces». A la mañana siguiente, Leo estaba dibujando en el porche. Oliver leía el periódico. Lillian estaba en la cocina haciendo tortitas. «Papá», dijo Leo, «Lillian puede ser mi mamá». Oliver casi deja caer la taza de café. «¿Qué?». Leo, con la cara más seria del mundo, señaló un dibujo, el Lillian y Oliver de la mano y a su lado un perro sonriente. «Ella me cuenta historias, me van sin una pizca de irritación, se ríe conmigo y me entiende como mamá». Oliver miró el dibujo luego a su hijo. «No es tan sencillo, Leo. Pero sería bueno, ¿verdad?». Oliver no supo qué responder. Simplemente le revolvió el pelo suavemente. En ese momento, Lillian apareció en la puerta con una espátula en la mano. «¿Pasó algo?». «No», dijo Oliver, levantándose. «Leo solo está fantaseando». Él anotó la expresión de su rostro, pero no insistió. En cambio, sirvió el desayuno con calma. La imaginación es una de las mejores cualidades de un niño. Oliver no respondió, pero cuando volvió a mirar el dibujo lo entendió. No solo su hijo estaba fantaseando, él también había empezado. Más tarde esa noche, Oliver estaba sentado solo en su oficina, mirando fotos de eventos recientes. En cada una de ellas, Lillian estaba a su lado, sonriendo, hablando. A veces lo miraba con esa expresión, llena de desafío y ternura a la vez. Todavía no podía entender dónde terminaba el juego y comenzaba algo más. El plan era solo fingir. Pero cada vez era más difícil recordar que era fingido y que era real. El lunes por la mañana amaneció nublado, como si el propio tiempo sintiera que algo importante iba a suceder. Oliver caminaba rápidamente por los pasillos de Blackwell Holdings, con el teléfono pegado a la oreja,
tenso, concentrado. ¿Apendicitis? ¿Hoy? Su voz sonaba entre el shock y el pánico. La secretaria intentaba calmarlo. Sí, señor. David ya está en el hospital, pero lamentablemente no podrá asistir a la presentación del proyecto Horizon ante el Consejo Internacional de Inversores. Oliver colgó sin decir una palabra. Faltaba solo una hora para la reunión. El proyecto Horizon era una idea ambiciosa para renovar la infraestructura urbana con un enfoque social. Un movimiento arriesgado que requería no solo exponer cifras, sino una historia. Y ahora, sin David, su orador principal, no tenía a nadie. Entró en su despacho y respiró hondo, y de repente oyó pasos detrás de él. Todo bien. Era Lillian. En sus manos tenía una carpeta con los dibujos de Leo de la noche anterior. No, respondió Oliver secamente. Nuestro jefe de proyecto está fuera, y esta presentación podría decidir el destino de una inversión de 20 millones. Lillian guardó silencio por un momento. Luego dejó la carpeta sobre la mesa, se apartó el pelo de la oreja y dijo con calma: «Puedo ayudar. Este no es el tipo de situación en la que ofreces hacerte, ¿verdad?» «No», él sonrió. «Pero si quieres, también puedo hacerte. Hablo de otra cosa, me mostraste los informes. Hemos hablado de este proyecto muchas veces. ¿Y sabes lo que le falta? A mí». Ella dijo. «Son solo números. Buenos. Pero detrás de ellos hay una historia, y debe contarla a alguien que entienda a la gente». Oliver la miró durante unos segundos. «No tienes experiencia en hablar en público. Y tú no tienes opciones», respondió ella y él sonrió. Esa sonrisa involuntaria que aparece antes de que la lógica se active. Media hora después, los inversores comenzaron a reunirse en la sala. Grandes nombres, trajes impecables, sonrisas contenidas. Eran las mejores mentes en el campo del desarrollo urbano sostenible. Oliver abrió la reunión con una breve introducción de negocios. Luego le pasó el micrófono a Lillian. Se adelantó con tal facilidad, como si lo hiciera todos los días. Llevaba una chaqueta beige sobre una sencilla blusa blanca. El pelo le caía suelto sobre los hombros. «Buenos días. Mi nombre es Lillian Cruz. Comenzó. No soy ingeniera, ni arquitecta, ni economista, pero sé exactamente lo que significa crecer en un barrio donde las grietas en las aceras te enseñan a saltar charcos antes de que aprendas a salir». Los inversores se miraron entre sí. No era lo que esperaban. El proyecto Horizon busca transformar barrios olvidados en verdaderas comunidades con alumbrado público, zonas verdes, infraestructura accesible. Pero lo más importante, devuelve la dignidad. Pulsó un botón en el control remoto y en la pantalla apareció una foto de un parque abandonado. Este era mi patio de recreo de niña. Aquí las madres se turnaban para ahuyentar a las ratas, y los niños corrían con sandalias gastadas, y aún así sonreían como si el mundo entero les perteneciera. Ahora este lugar está abandonado, y por eso Horizon es importante. Devuelve oportunidades. Siembra esperanza en una tierra olvidada hace mucho tiempo. Oliver observaba desde el fondo de la sala, en silencio, fascinado. Este proyecto no se trata solo de renovar edificios. Se trata de construir puentes entre las personas y sus derechos, entre los niños y sus oportunidades, entre las empresas y su contribución real a la sociedad. Cuando la presentación terminó, hubo un breve silencio. El inversor francés, el mismo que había conocido a Lillian en la fiesta, levantó la mano. «Señorita Cruz, habla con tanta pasión porque lo ha vivido usted misma». «Sí», respondió ella con seguridad. «Precisamente por eso creo. Los números por sí solos no cambian la realidad, las personas sí». La sala estalló en aplausos. Oliver no recordaba que algo así hubiera ocurrido nunca en reuniones como esa. Cuando todo terminó y los inversores se fueron, discutiendo lo que habían oído, Lillian se giró hacia Oliver. «Parece que funcionó». Él la miró durante unos segundos. «No solo salvaste la presentación, la cambiaste. Solo conté una historia real. La gente echa de menos eso». «La gente echa de menos a la gente». Él sonrió en voz baja. «Ella también, de verdad». Oliver guardó silencio, luego dijo apenas audiblemente: «Gracias. Siempre encantada de ayudar, especialmente si es parte del trato». Le guiñó un ojo. Se rieron. La tensión entre ellos desapareció.
como si hubiera hecho más calor. Más tarde ese día, ya en casa, Lillian estaba recogiendo los juguetes de Leo cuando recibió un correo electrónico. Una oferta oficial de colaboración. La Fundación Vitaplan. Lo abrió. Era una invitación para convertirse en la representante nacional de un nuevo proyecto educativo y social en Boston. Todo serio, claro. Con el apoyo de universidades y grandes empresas. La carta elogiaba su presentación y señalaba que uno de los inversores presentes la había recomendado. Lillian se sentó en silencio por un tiempo. Las condiciones eran claras. Salario competitivo, vivienda, visibilidad y, lo más importante, un propósito real. Cerró lentamente el portátil. Más tarde esa noche, sentada en el sofá con Leo, lo sostenía en sus brazos, él la miraba con ojos sonolientos. Hoy salvaste el trabajo de papá. Un poco, vivirás aquí para siempre. Él tragó saliva. No lo sé, campeón, y si te vas, ¿qué será de nosotros? Lo abrazó más fuerte. Se le encogió el corazón. Todavía no lo sé, pero prometo que nada realmente importante cambiará. Leo se durmió en sus brazos, y Lillian se quedó sentada, mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Como si fueran las oportunidades que finalmente comenzaban a aparecer. El día parecía normal en Blackwell Holdings. Pero en el 8º piso, con sus paredes de cristal y el zumbido del aire acondicionado, algo empezaba a cambiar. Oliver estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla, las cifras eran correctas, pero ya no le despertaban el mismo interés. Solo pensaba en Lillian o más bien en lo que él había hecho, para la empresa, para Leo, para sí misma. Entró en la habitación con facilidad, de forma natural, con una taza de té y una carpeta de notas. Sin tacones, sin traje de negocios. Solo un vestido ligero y zapatillas blancas. Pero con esa confianza que él respetaba sin palabras. ¿Me estabas esperando? Preguntó ella como si nada. Técnicamente sí. Él señaló la carpeta. Necesito tu opinión. La junta directiva quiere desarrollar un nuevo proyecto social en una zona rural. Quiero saber qué piensas. Él se sentó sin dudarlo. ¿Dónde está la trampa? No hay trampa. Él sonrió levemente. Solo un interés sincero. Eso es raro, especialmente de ti. Estoy intentando cambiar, y yo estoy aquí para verlo. Él sonrió. Durante casi una hora, revisaron documentos, discutieron ideas y consideraron posibilidades. Había una atmósfera ligera y relajada entre ellos, pero en el aire flotaba algo más, algo no dicho pero palpable en cada mirada que intercambiaban. Durante una breve pausa, Oliver miró por la ventana. ¿Crees que algunas personas nacen para elevar el peso del mundo? Lillian dejó de pasar las páginas. No, respondió con calma. Creo que a esas personas se las cría así. Y a algunas, la vida simplemente las acorrala. No tienen elección. Mi padre era ese tipo de hombre, dijo Oliver en voz baja. Desde niño me inculcaron. La debilidad es inaceptable. Cada error un fracaso. Todo era objetivos, resultados, perfección. Ni siquiera se podían soplar las velas de la tarta de forma imperfecta. Eso suena sofocante. Lo era, suspiro. Nunca elegí quien quería ser, solo quien debía ser. E incluso ahora, a veces me encuentro intentando complacer a una persona que ya no está. Lillian lo miró con calidez. Por primera vez, no parecía el director frío e inalcanzable que todos conocían. Ahora tenía ante sí a un hombre cansado de llevar una armadura. ¿Y tu madre? Preguntó ella. Murió cuando yo tenía 10 años. Ella era diferente, amable, paciente. Después de su muerte, todo se volvió más difícil. Lillian bajó la mirada. Un momento después dijo, yo también perdí a mi madre hace poco. Tuve que renunciar a mi beca cuando enfermo, la cuidé hasta el final. ¿Tenías una beca? Sí, psicología, universidad estatal. Iba a ser la primera de mi familia en graduarme. Pero la enfermedad lo cambió todo. Mi hermana era muy pequeña entonces. Alguien tenía que mantener todo a flote. ¿Te lo echaste todo a la espalda? Sí, trabajé de cajera, camarera, ninera. Hice todo lo que pude. Y no miré atrás. Oliver guardó silencio. Era el silencio de un hombre que de repente lo entendía todo. Eres más fuerte de lo que pareces, pero más vulnerable de lo que dejas ver. Lillian continuó en voz baja.
Sus miradas se encontraron, sin máscaras, sin bromas, sin juegos. Había surgido un vínculo entre ellos, que había crecido a través del sarcasmo y las frases casuales, pero ahora estaba arraigado más profundamente, en el dolor, en la resiliencia. A pesar de los mundos diferentes de los que provenían, los unían las cicatrices que habían moldeado cada uno de sus pasos. Y en algún lugar, fuera de esa burbuja de honestidad, los observaban, con una mirada completamente diferente. Meredith Kensington recibió un informe de su asistente. La novia de Oliver había aparecido en un evento oficial de la empresa. Y no solo apareció, habló en nombre de la junta directiva e impresionó a los inversores. Una incomodidad crecía en ella. ¿Quién es ella? Preguntó Meredith a su equipo. Estamos recopilando información. Nombre completo, Lillian Cruz. Hay una dirección, registros de trabajo como niñera, cuidadora, vendedora. Casi nada en las bases de datos oficiales. Universidad de Psicología, pero lo dejó hace un par de años. No tiene diploma. Meredith entrelazó los dedos, pensativa. Quiero todo, lo que sea. Documentos, fotos, archivos antiguos, todo lo que pueda exponerla. Cree que está fingiendo. No estoy segura. Pero sé perfectamente cuando alguien no está en su sitio. Si no encontramos nada comprometedor, crearemos una historia. A veces, basta con sembrar la duda. La sociedad hará el resto. Meredith se levantó y se acercó a la ventana de su penthouse. Desde esa altura, todo parecía bajo control, como siempre. Pero algo en Lillian la desconcertaba. Era carismática, auténtica. Y lo que era peor, estaba empezando a ganarse simpatías. Incluso la de Oliver. Meredith no iba a permitir que la reemplazaran, especialmente por alguien que, en su opinión, no debería estar en esa habitación en absoluto. En la oficina, Oliver y Lillian se despedían después de un largo día. Él tenía una carpeta en las manos, ella un cuaderno y las manos manchadas de tinta. ¿Leo ahora? Preguntó él abriendo la puerta del ascensor. Sí, dijo que quería mostrarme una obra maestra de tiza. Prepárate. Ha mezclado dinosaurios con cohetes. En esta casa, la imaginación claramente no duerme. Entraron juntos en el ascensor. El silencio entre ellos era cómodo, un marcado contraste con los primeros días de su historia laboral. Ya no parecía extraño compartir un espacio personal. Pero a solo unos pisos del vestíbulo el ascensor se detuvo de repente, la luz parpadeó, ¿estaba planeado? Preguntó Lillian riendo con una ligera cautela. Por desgracia no, respondió Oliver, pulsando el botón de emergencia. Ya ha pasado, pero no conmigo dentro. Perfecto. Mi debut en eventos corporativos y en ascensores atascados. Intento contactar con el soporte técnico, pero no había señal. El generador de respaldo también había fallado. Lillian se apoyó en la pared y se cruzó de brazos. Parece que estaremos aquí un buen rato. Al menos el aire acondicionado funciona. Pero no hay nada que comer. Una combinación terrible. ¿Tienes hambre? Siempre tengo hambre después de las 5, regla de supervivencia de alguien que una vez vivió de un paquete de galletas al día. Oliver la miró con esa misma expresión, una mezcla de curiosidad y respeto. Hablas de él con tanta facilidad, porque si no te ríes, solo te queda llorar, y las lágrimas no nos sacarán de aquí. Él sonrió más relajado. Sabes, solía pensar que mujeres como tú solo existían en las películas. Y yo pensaba que hombres como tú solo existían en las declaraciones de impuestos, fríos, arrogantes y sin alma. Tus palabras, no las mías. Ambos se rieron. Pero sabes, Oliver, dijo ella, mirando al teco, a veces, lo que creemos saber no es ni la mitad de la historia. Te refieres a mí, y a mí también. Nos protegemos tan cuidadosamente, construimos muros, nos escondemos detrás de títulos, del sarcasmo, y nos perdemos todo lo real. Él no respondió. ¿Tienes miedo? Preguntó ella. ¿Del ascensor? No. De otra cosa. Quizás. ¿De qué exactamente? De permitirme sentir algo en un lugar donde se supone que solo debo trabajar. Él asintió lentamente. Entiendo. Es mejor de lo que parece. Sus miradas se encontraron. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de todo para lo que aún no tenían palabras. En esa caja de metal, atrapados entre pisos, había más verdad que en todas esas quenas de gala. Media hora después, el ascensor volvió a moverse. Cuando salieron,
Caminaron en silencio hasta el aparcamiento. Gracias por la conversación y por la compañía en cautiverio, dijo él. Fue incluso más divertido de lo que esperaba, respondió ella. Él dudó un momento, como si quisiera decir algo más, pero simplemente asintió. Buenas noches, Lillian. Buenas noches, Oliver. Se separaron, sin saber que al otro lado de la ciudad, Meredith Kensington ya había extendido un dossier sobre Lillian sobre su escritorio y estaba trazando un plan. El restaurante L'Observatoire, en el corazón de Manhattan, estaba diseñado hasta el más mínimo detalle para impresionar. Música suave de piano, el brillo de la cubertería de plata bajo la suave luz de las lámparas, copas levantándose en brindis. Blackwell Holdings celebraba con inversores internacionales la exitosa conclusión de otro acuerdo. Oliver estaba elegante, tenso. No le gustaban las veladas sociales, pero sabía lo mucho que significaba esta. Y sin embargo, en algún lugar de su interior, deseaba que Lillian estuviera a su lado. Pero esta vez no vino. Él no la había llamado. Todavía estaba procesando los acontecimientos. El ascensor, las conversaciones, y todo lo que no habían legado a hablar. Y entonces apareció Meredith, con un impecable vestido azul oscuro y su habitual brillo de confianza en los ojos. Se acercó con facilidad y ocupó un lugar junto a uno de los principales inversores británicos. Señor Wilkins, ¿conoce a la acompañante de Oliver?, dijo con indiferencia, haciendo girar su copa de vino. Así, respondió él. La joven que presentó el proyecto Horizon. Muy competente. Me impresionó, Meredith sonrió. Sí, es realmente impresionante, ¿verdad? Y pensar que en realidad es la niñera de su hijo. Las palabras golpearon el centro de la mesa como un rayo. Un par de personas se miraron. Uno de los camareros se quedó quieto por un segundo, sin dejar de servir el vino. Oliver miró a Meredith atónito. Ella continuó, como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo. No me malinterpreten. Respeto la audacia. Una niñera en el centro de las decisiones estratégicas es hasta moderno. Aunque personalmente, prefiero profesionales con la cualificación adecuada. Meredith, empezó Oliver, pero su voz tembló traicioneramente. Wilkins carraspeó, claramente incómodo. Me pareció bastante preparada, independientemente de su cargo. Por supuesto, sonrió Meredith. Pero quizás el consejo debería saber quién influye realmente en la toma de decisiones de la empresa. ¿No creen? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Justo en ese momento, Lillian apareció en la sala. Había venido a entregar unos documentos firmados a petición de la asistente de Oliver, un vestido sencillo pero elegante. Nada llamativo, pero lo suficiente para atraer miradas. Y cuando entró y sintió la atención y vio el rostro de Oliver, pálido atónito, él sintió que algo iba mal. «Oh, qué coincidencia», dijo Meredith en voz alta. «Estábamos hablando de ti». Lillian se quedó quieta, serena. «Espero que de algo útil». «Siempre de algo útil», respondió Meredith. «Estábamos explicando a los inversores que en realidad eres la niñera del pequeño Leo». La sala se sumió en el silencio. Lillian respiró hondo. No retrocedió, no tembló. Solo miró a cada uno de ellos a los ojos. «Sí soy niñera. Y estoy orgullosa de ello», dijo con firmeza. «Y antes de eso, fui cajera, dependienta, camarera, cuidadora, limpiadora. Pero independientemente del cargo siempre lo di todo». Se giró hacia Oliver, esperando un gesto, una mirada, algo. Pero él guardó silencio. Se quedó allí atónito, como si quisiera decir algo pero no encontrara las fuerzas. «Entiendo», dijo Lillian en voz baja. Se le encogió la garganta. «Gracias por recordarme de dónde vengo. Y sobre todo, a dónde no quiero volver». Se dio la vuelta y se fue, sin lágrimas, sin histeria, solo dignidad, y un silencio que se prolongó durante largos segundos. Más tarde, horas después, Oliver estaba sentado en su oficina. La cena había terminado hacía mucho, pero su mente no podía calmarse. ¿Por qué había guardado silencio? ¿Por qué no había dicho una palabra cuando era tan importante? Cerró los ojos, tratando de encontrar una explicación que no sonara a excusa. Y entonces, vio en la mesita una carpeta de papel craft con marcapáginas de colores. «Portafolio de proyectos»,
Lilian Cruz. La abrió. Dentro había bocetos, ideas, diagramas, proyectos sociales, planes de desarrollo de barrios, apoyo a madres solteras, programas educativos. Todo a mano, todo con alma, con detalles, y con fechas antiguas. Todo esto había sido concebido mucho antes de su primer trabajo como niñera. Oliver pasó página tras página. Con cada una sentía un peso creciente en el pecho. Ella era mucho más de lo que él había imaginado, y mucho más de lo que el mundo le había permitido mostrar. Sintió vergüenza, por esa noche, por su silencio, por haber sido demasiado lento. A la mañana siguiente, la historia ya circulaba por internet. Los blogs de negocios discutían cómo una niñera podía influir en las decisiones de Blackwell. Algunos la llamaban audaz, otros dudaban del profesionalismo de la empresa. Las opiniones estaban divididas, pero la mayoría admiraba su entereza. Un breve video de sus palabras en el restaurante, grabado por uno de los invitados, ya tenía miles de visitas. La junta directiva estaba preocupada. Necesitamos controlar esta situación, dijo el director de comunicaciones. ¿Cómo?, preguntó Oliver, demostrando que la empresa valora el talento, que independientemente del origen vemos el potencial. Oliver se levantó. Eso no es suficiente. Debo hacer más. Ese mismo día, Lilian estaba haciendo su pequeña maleta en el apartamento para empleados. Escribió una carta de agradecimiento para el departamento de Radot AH, otra para Leo, llena de dibujos y recuerdos, y una tercera, corta para Oliver. Gracias por creer, aunque sea un poco. No me arrepiento de lo que viví, pero necesito seguir adelante. Suerte con Blackwell y cuida de Leo, se merece lo mejor. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando alguien llamó. Era Oliver. Se veía diferente, cansado, real. Me pillaste por sorpresa ayer, dijo después de una pausa. Bienvenido al club, respondió ella, cruzándose de brazos. Debería haber dicho algo. Lo sé, el shock. No es una excusa, no es una excusa, admitió él. Sacó de su bolso esa misma carpeta y se la entregó. Deberías liderar un equipo, no recoger juguetes por las esquinas. Me gustan los juguetes, y me gustas tú, dijo simplemente. Ella arqueó las cejas sorprendida. ¿Te gusta la niñera? ¿Estás seguro de que puedes soportar lo que dirán los demás? Me gusta una mujer inteligente y valiente que no tuvo miedo de enfrentarse a gente influyente y decir la verdad, y que pudo hacerme reír cuando el ascensor se atascó. Eso es lo que me importa, Lilian. No lo que piensen los demás. Ella respiró hondo. Tardaste demasiado en darte cuenta. Pero me di cuenta. Y estoy aquí. ¿Sabes lo irónico?, dijo ella levantando la maleta. Dices todo esto justo cuando me ha llegado una oferta de Boston. Un proyecto social, uno de los que casualmente inspire. Oliver, la miró. ¿La aceptarás? Todavía no lo sé. ¿Qué tengo que hacer para que te quedes? Ella lo miró a los ojos. Déjame ir si es necesario. Y en ese momento, él lo entendió. El amor de verdad, no retiene, deja ir. Oliver no sabía muy bien qué buscaba cuando esa mañana se subió al coche y se dirigió a la dirección que Lilian había dejado en los documentos de la empresa. Pero algo dentro de él, en lo más profundo de su pecho, le decía que debía verla. No solo para disculparse, sino para entender finalmente quién era ella en realidad. Y quizás, por primera vez en su vida, entenderse a sí mismo. El paisaje por la ventana comenzó a cambiar. Los altos edificios dieron paso a construcciones sencillas, pequeñas tiendas familiares y calles por las que niños descalzos corrían por las aceras. El barrio era modesto, pero vivo, lleno de colores, voces, olores e historias. Aparcó y miró a su alrededor sin prisa. Cerca de la escuela local, un grupo de niños jugaba, en la panadería charlaban varias mujeres, y a la vuelta de la esquina vio un modesto edificio de un azul cielo intenso. Sobre la entrada, una pancarta alegre, Centro Comunitario Viva, con dibujos infantiles, notas de agradecimiento, fotos pegadas a los azulejos, en muchas de ellas, Lilian, sonriendo en compañía de mujeres y niños, con carteles que decían, la educación cambia vidas, juntos somos más fuertes. Se acercó a la entrada. Una mujer mayor con el pelo cano y una camiseta con el logo del centro salió a su encuentro. ¿Busca a alguien?, preguntó amablemente.
Sí, Lillian Cruz, dijo él casi con torpeza. Los ojos de la mujer se iluminaron al instante. Ah, Lillian, él la ayudó con las tutorias de los sábados. Sé que ya no vive aquí, dijo él, pero necesitaba entender. Entender lo que hacía. La mujer lo invitó a entrar. Durante casi una hora, habló con residentes locales, voluntarios y antiguos compañeros de Lillian. Escuchó cómo había creado programas de tutoría, organizado ventas benéficas para comprar medicamentos, ayudado a madres solteras emocional y legalmente, todo sin dinero. Solo con fuerza, voluntad y compasión. Por las mañanas daba clases de matemáticas, por las tardes cuidaba de los ancianos, y por las noches incluso horneaba pan para vender, contó una vecina, y siempre con una sonrisa. Una vez hubo una fuga de gas en la escuela. Nadie sabía qué hacer. Fue Lillian la que llamó a los bomberos y organizó la evacuación. No lo creerás, apenas tenía 20 años, a nadie otro. Cada historia que oía era como si encendiera una luz en su conciencia. Sintió vergüenza por haberla reducido alguna vez a una simple etiqueta, y al mismo tiempo una profunda admiración. Ante él se revelaba una mujer íntegra, fuerte y real, mucho más de lo que jamás había imaginado. Antes de irse, pidió que le enseñaran la casa donde Lillian había vivido con su hermana. Lo llevaron a un pequeño edificio de 2 plantas. En el porche, una chica estaba sentada con un cuaderno en las rodillas. La misma chispa sincera en los ojos que Lillian. Debes de ser Oliver, dijo ella directamente. Él asintió un poco sorprendido. Has hablado de mí, has hablado, pero no todo fue halagador. Me lo imaginaba, sonrió débilmente. Te preocupabas por ella, precisamente por eso le dolió, porque no esperaba que la defendieras del mundo. Simplemente esperaba que no te convirtieras en parte de él cuando se volviera en su contra. Oliver guardó silencio. Cometí muchos errores con ella. Nos dimos cuenta, dijo Clara, cerrando el cuaderno y levantándose. Pero si has venido hasta aquí, quizás no todo esté perdido. De vuelta en la ciudad, Oliver llegó a casa ya de noche. Lo primero que vio fue a Leo dibujando solo en la sala de estar. El niño levantó sus grandes ojos hacia él y simplemente preguntó, «Papá, ¿dónde está Lillian?» Oliver se sentó junto a su hijo. Tuvo que irse pequeño, ¿pero por qué? Me gustaba. Me contaba cuentos divertidos antes de dormir, y me enseñó a hacer un corazón con las manos. Hizo el gesto y sus ojos se llenaron de lágrimas. Oliver lo abrazó. Lo sé, Leo. A mí también me gusta. Entonces vea por ella, dijo el niño con una honestidad infantil. Su padre sonrió con los ojos empanados. Los niños saben. 2 días después, Lillian recibió un mensaje inesperado. Oliver le pedía que se reunieran para tomar un café. En el parque donde solían pasear con Leo, ella dudó. Una parte de ella quería volver a verlo, la otra todavía le dolía. Recordaba la humillación, la decepción, pero la curiosidad y el corazón fueron más fuertes. Llegó a tiempo, con vaqueros, una blusa sencilla y el pelo recogido en un mono desordenado. Al verlo en el banco, con una caja en las rodillas, respiró hondo. «Te he traído pastel de manzana de tu panadería favorita», dijo él levantándose. «Así que has estado investigando mi vida. Digamos que busque respuestas donde debería haberlo hecho desde el principio». Él se sentó dejando una distancia entre ellos. «¿Qué quieres, Oliver?» Él la miró seriamente. «Quiero pedir perdón, por mi silencio, por juzgarte, por tratarte como si fueras menos cuando eras más. Tardaste mucho», respondió ella fríamente. «Lo sé, pero estoy aquí. Y quiero enseñarte algo». Le entregó una delgada carpeta. Dentro, un documento oficial, un proyecto aprobado por la Junta Directiva de Blackwell. Un plan de expansión del Centro Viva, totalmente financiado por la empresa. «Leve tu portafolio a la Junta. Les mostré quién eres y de lo que eres capaz», dijo él. «No solo aprobaron el proyecto, quieren que lo dirijas». Lillian miró los papeles atónita. «¿Es, de verdad? 100%. Serás la directora del nuevo programa de impacto social. Autonomía total. Tu propio equipo. Una nueva oficina en Nueva York. O donde quieras». Ella respiró hondo. «Esto cambia muchas cosas. Eso espero. Pero no cambia lo que pasó entre nosotros». Oliver bajó la vista. «Lo sé, pero también sé que eres la única persona con la que quiero compartirlo todo. El trabajo, la vida, los miedos.
Y Leo te echa de menos cada día. Lillian contuvo las emociones. Ya no confío en ti, Oliver. Él asintió en silencio. Pero quiero volver a confiar en ti, dijo ella finalmente. Depende solo de ti. Sus ojos brillaron con esperanza. Entonces, dame la oportunidad de demostrarlo, un día a la vez, empezando por este. Le tendió la mano. Ella la miró. Y con una leve sonrisa la tomó. La oficina de Oliver esa mañana estaba en silencio. La luz del día se filtraba por los grandes ventanales, y el horizonte de la ciudad parecía más lejano que nunca. Sobre la mesa había un único sobre de color marrón claro con la inscripción Lillian Cruz. Pasó los dedos por la superficie del papel, indeciso. No era solo una propuesta de negocio preparada con abogados, R.H.I. Marketing. Era un intento real, de arreglar lo que ya no se podía ignorar. Respiró hondo, cogió el teléfono y envió un mensaje. Necesito hablar contigo, sin juegos. Hoy, a la hora acordada, Lillian entró en el edificio Blackwell, esta vez como invitada. Camisa blanca con las mangas arremangadas, vaqueros oscuros, el pelo recogido en un mono sencillo, bajo el brazo, una carpeta de cuero. En el último piso, la secretaria la recibió con una sonrisa cautelosa. Todos sabían quién era, todos hablaban. Oliver esperaba. Cuando ella entró, él no sonrió ni se acercó demasiado. Respetó sus límites. Gracias por venir. Me alegra oír que ahora sabes decir por favor, respondió ella, sentándose con la espalda recta. Pediste que cambiara, lo intento. Él también se sentó. Aquí está la propuesta. Por favor, léela antes de decir nada. Ella abrió el sobre y empezó a leer en silencio atentamente. Coordinadora de Proyectos Sociales, Blackwell Holdings. Jornada completa. Salario competitivo. Autonomía total. Libertad para elegir equipo. Presupuesto garantizado. Levanto la vista. Suena bien. Pero he aprendido que en esta empresa, suena bien, a menudo significa postureo. No esta vez, es de verdad. Entonces, aquí están mis condiciones. Sacó una hoja impresa de su carpeta. Total libertad en la elección de las áreas de trabajo. Sin vetos de la Junta. El equipo solo mío. Nadie para supervisar. De acuerdo. Nada de convertir los informes en material de marketing. Necesito un trabajo real, no imágenes bonitas para las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Y nuestra relación es estrictamente profesional. Nada de almuerzos, cenas, reuniones no programadas o comentarios fuera del ámbito laboral. Oliver asintió. Lo entiendo, y lo acepto. Bien, en ese caso, podemos empezar. Le tendió la mano, él la estrechó con firmeza. Un acuerdo invisible se estableció instantáneamente entre ellos. Respeto sin palabras. En los primeros días en el nuevo departamento, Lillian fue recibida con diferentes miradas, algunas con curiosidad y admiración, otras con duda y frialdad, pero eso no la desconcertó. Empezó desde abajo, asistió a reuniones con empleados de todos los departamentos. Escuchó atentamente. Fue personalmente a los rincones de la empresa donde los directivos no habían puesto un pie en años. Su equipo lo formó con aquellos que también habían sido subestimados en algún momento. Un talentoso becario de origen latinoamericano, un analista con años de experiencia y pasión por la inclusión, una exmaestra de escuela pública que sabía lo que significaba trabajar con comunidades reales. En las semanas siguientes, Lillian organizó seminarios internos sobre empatía en el lugar de trabajo, lanzó un programa de becas para adolescentes en situación de riesgo y reanudó la colaboración con ONGs que trabajaban en educación y salud. El resultado no se hizo esperar. Los titulares de las noticias de negocios aparecieron. Blackwell Holdings reevalúa su misión social con una nueva coordinadora. De niñera a líder, la historia de Lillian Cruz inspira al mundo corporativo. Oliver observaba todo desde la distancia, no intervenía. Pero a veces pasaba por la nueva oficina y la veía ver con su equipo. Coordinar procesos con verdadero entusiasmo. Y en su sonrisa había algo que él reconocía y echaba de menos de verdad. Un día, mientras Lillian planeaba una visita a otro barrio, encontró una nota en su escritorio. Si tienes tiempo, me gustaría ir contigo, solo para observar. Sin agenda, Oliver la releyó 2 veces. Al principio quiso negarse, pero algo en su interior le decía que él debía verlo. No a ella, sino lo que ella hacía, al día siguiente, llegó a tiempo.
Vaqueros oscuros, zapatillas, camisas sin corbata, sin guardaespaldas, sin asistente. Se dirigieron juntos a un barrio donde Lillian había lanzado un nuevo proyecto: ayudar a mujeres cabezas de familia a aprender habilidades empresariales. Aprenden a hacer jabón, velas, hornear pan. Luego lo venderán en un pequeño mercado que estamos abriendo con microcréditos de la empresa, explicó Lillian. Oliver escuchaba atentamente. Es más que un programa, es un camino hacia la independencia. Exactamente. Cuando una mujer tiene sus propios ingresos, cambia todo el hogar. Cambia el futuro de sus hijos. Deberías dirigir todo mi consejo de administración, dijo él con un toque de humor, pero también de admiración. Él sonrió, pero guardó silencio. Cuando la visita terminó, una de las participantes del programa, la señora Rosa, se les acercó. «Usted es su jefe». «Soy su supervisor», respondió Oliver. «Entonces cuide a esta chica. Es oro. Puede que no naciera rica, pero tiene una fuerza que muchos no tienen». Oliver asintió, sinceramente conmovido. «Tiene toda la razón». Lillian lo escuchó desde lejos y sonrió en silencio. En la empresa, los informes positivos comenzaron a acumularse. La reputación de Blackwell Holdings mejoró notablemente. Pero no se trataba solo de cifras e imagen. Lo que impresionaba era otra cosa: las historias reales de personas cuyas vidas habían cambiado. Oliver convocó una reunión de la junta directiva. «En 3 meses, hemos aumentado el valor percibido de la empresa en un 18%. Hemos reducido la rotación de personal en un 12%, y hemos ganado una confianza real desde fuera. Y todo esto», miró a Lillian, sentada entre los altos directivos, «gracias a ella». Algunos de los directores aplaudieron, otros tragaron saliva con orgullo, pero todos lo sabían. Ella había cambiado la empresa. Esa noche, Lillian fue la última en irse. Pasillos vacíos, pasos, todavía trabajando. Era Oliver. Estaba terminando un informe para la semana siguiente. «¿Te acompaño al ascensor?» Ella dudó, luego asintió. Caminaron en silencio. En el ascensor, el pulso el botón del primer piso. Miró el panel y dijo en voz baja: «Sé que pediste mantenerlo todo profesional, y lo respeto, pero debo darte las gracias, no solo por lo que has hecho por la empresa, sino por lo que has hecho por mí». Ella lo miró sorprendida. «Antes de ti, pensaba que la fuerza era ser distante. Ahora entiendo, la verdadera fuerza es abrirse, enfrentarse a lo que duele. Tú me lo has enseñado, con tu honestidad, tu trabajo, tu forma de ser». Ella bajó la vista. «Oliver, no quiero que te sientas presionado. No me siento. Solo quería que lo supieras». Las puertas se abrieron, ella salió. Él la siguió hasta la acera. «Gracias por no intentar convencerme», dijo ella. «Ya solo eso significa mucho. Aprendo de los mejores, entonces sigo aprendiendo. Solo si te quedas, por ahora sí». Y en ese momento, sin promesas ni planes, algo comenzaba entre ellos, lentamente, al ritmo correcto, sin reglas. Lillian empezó a volver a casa de Oliver. La excusa era siempre la misma. Echaba de menos a Leo, decía. Quizás era verdad, o quizás no toda la verdad, pero esas visitas se convirtieron en parte de su nueva rutina, una que nadie cuestionaba. Cada tarde, después del trabajo, legaba. Con una bolsa llena de libros de cuentos, papel de origami y, a veces, galletas que había horneado ella misma. Y en cuanto sonaba el timbre, Leo corría hacia la puerta. «Tía Lillian», gritaba, abrazándola por las piernas. Ella se reía, se agachaba y lo abrazaba con fuerza. «Hola, mi pequeño astronauta. Listo para una nueva aventura espacial». Cuando el cielo oscurecía, Lillian subía al niño a su habitación, lo acostaba en la cama y comenzaba su ritual nocturno especial. Lavarse los dientes, elegir un cuento para dormir y una nana. A veces inventaba las palabras sobre la marcha, a veces cantaba una vieja melodía que su madre le cantaba a ella. Leo se dormía rápido, con una sonrisa en la cara. Oliver siempre observaba desde lejos, nunca intervenía, solo miraba, y sentía algo por dentro, aunque todavía no sabía cómo llamarlo. El viernes, la casa estaba especialmente animada. Blackwell organizaba una cena con socios internacionales. El evento era íntimo pero importante. Para fortalecer lazos y presentar nuevas iniciativas sociales, Lillian,
ahora oficialmente coordinadora de impacto social, fue invitada como parte del equipo. Luego con un vestido azul oscuro, elegante, sobrio, ceñido con un cinturón fino. El pelo recogido en un mono desordenado, unos pequeños pendientes completaban el look, nada llamativo. Pero al verla, Oliver se quedó sin habla por un segundo. «Buenas noches», dijo ella acercándose. «¿Todo listo?» «Ahora sí», respondió él, ofreciéndole el brazo. «¿Me permites?» Ella dudó, pero lo tomó del brazo. Entraron juntos. En la cena, Lillian fue presentada a los invitados internacionales como la persona detrás de las iniciativas que estaban cambiando no solo la imagen, sino también el corazón de la empresa. Habló con claridad, contención, seguridad. Explicó cómo cada proyecto se construía sobre las necesidades reales de las comunidades, incluía una escucha activa, autonomía local y un efecto a largo plazo. Los invitados quedaron claramente impresionados. «Es raro oír hablar de negocios con tanta humanidad», dijo uno de los directivos españoles. «Tiene usted una visión del mundo impresionante, señorita Cruz, gracias, pero el mérito también es del equipo y del director general, que tuvo el valor de escuchar». Oliver observaba en silencio, fascinado. Después de la cena, los invitados comenzaron a despedirse, uno tras otro. Pronto solo quedaron unos pocos directores, quienes también se fueron pronto. Lillian se quedó en el balcón, disfrutando de la ligera brisa de la tarde. Oliver se acercó, sosteniendo 2 copas. «Pensé que te gustaría más esto que el vino», dijo, ofreciéndole una. «Acertaste», respondió ella, aceptando el vaso con una leve sonrisa. Se quedaron en silencio, mirando la ciudad abajo. «Estuviste increíble hoy», dijo él finalmente. «Solo hacia mi trabajo, no. Le diste vida a lo que esta empresa siempre debería haber sido». Ella se giró hacia él. «Sabes, Oliver, tú también has cambiado, para bien. Te has vuelto más real, más cercano. Y es inesperado, pero agradable». Él la miró con una suavidad que ella no había notado antes en él. «Me ayudaste a ver lo que me estaba perdiendo. No solo aquí, en la empresa, sino en la vida». Ella desvió la mirada. «No lo digas con ese tono». «¿Por qué?» «Porque cuando hablas así te creo. Entonces créeme, Lillian. Estoy enamorado de ti». Silencio. En la lejanía pasaban coches. Su sonido era apagado. El viento seguía siendo suave. Lillian lo miró a los ojos, buscando una sombra de mentira, un rastro de engaño. Pero solo vio la verdad. «No sé qué decir. No hace falta», dijo él en voz baja. Se acercó lentamente. Cuando solo quedaban unos centímetros entre sus caras, Lillian fue la primera en acortar la distancia. El beso fue lento, sincero, lleno de descubrimiento y alivio. Sin prisas, sin forzar. Como si finalmente hubieran encontrado lo que ambos habían estado evitando todo este tiempo. Cuando se separaron, sus ojos todavía estaban cerrados, como si estuviera tratando de retener ese momento, aunque fuera por un segundo más. «Esto no estaba en nuestro contrato», susurró con una sonrisa. «Entonces necesitaremos uno nuevo», respondió él, rozando suavemente su frente con la suya. Por la mañana, Leo corría por la sala de estar con una amplia sonrisa. Oliver lo observaba con divertida curiosidad. «¿Y bien, astronauta, listo?» «Sí, ¿y qué hacemos?» «Una misión especial. ¿Vienes con nosotros?» «Siempre». Se subieron al coche. Leo sostenía en sus manos un sobre de colores que había hecho él mismo. «¿Crees que le gustará?» «Estoy seguro», dijo Oliver, arrancando el motor. En el maletero había un pequeño regalo, cuidadosamente envuelto en papel rojo. Era el comienzo de un plan que Oliver había estado tramando durante varios días, un fin de semana especial para Leo y Lillian. Solo para ellos 3, sin roles, sin máscaras, sin falsedad, solo ellos de verdad. Eso te tocará a ti averiguarlo. La mañana después de esa noche, Oliver Blackwell no podía concentrarse en nada. El informe financiero de Seattle quedó sin leer. La llamada del consultor de Juris fue ignorada. Incluso su infalible café negro y fuerte le supo a nada. Todo por la mujer del vestido rojo, que inicialmente era solo la niñera de su hijo. Lillian había irrumpido en su mundo perfectamente construido y predecible, del que tanto se enorgullecía. La encontró en el patio, bajo un árbol, donde ella y Leo dibujaban dinosaurios con tizas de colores. El pelo recogido en una coleta desordenada,
una blusa sencilla, vaqueros, y sin embargo, tenía la misma confianza que la noche anterior. Tenemos que hablar, dijo Oliver, como si hubiera pulsado un botón de alarma. Lillian se levantó lentamente. Es por la seña, es por la reacción a la cena. El miro de reojo a Leo. Nos das un minuto, campeón. Leo frunció el ceño, pero corrió a la casa con un puñado de tizas. ¿Qué pasó? Lillian se cruzó de brazos. Causaste una impresión, muy buena. Todos los inversores hablaron de ti. Algunos pensaron que eras la nueva directora. Mejoró la imagen de la empresa. Y la mía también. Ella arqueó una ceja. ¿Así es como me das las gracias? No exactamente. Él se pasó la mano por el pelo. Te propongo un trato. Quiero que sigas fingiendo ser mi novia. 2 meses. Lillian soltó una risa corta. ¿Bromeas? Habló en serio. Hay muchos eventos por delante, de negocios, sociales. Para la empresa y mi reputación será beneficioso tener a alguien como tú a mi lado, alguien como yo. Inteligente, segura de sí misma, ya te has adaptado a ese papel. Ella lo miró atentamente. ¿Y qué gano yo a cambio? Una generosa bonificación, y si quieres, revisaremos los términos de tu contrato. O sea, tendré que vestirme como si saliera de una revista y estar a tu lado sonriendo y callando cuando los ricos empiezan a decir tonterías. Puedes responder, siempre que sea con clase. Ella se acercó un paso. Entonces, mis condiciones, primero, total libertad en los asuntos de Leo. Yo me encargo de él bajo mis condiciones. Segundo, me visto como quiero, ya sea para una fiesta o un paseo por el parque. Tercero, nada de órdenes fuera de lo que hayamos acordado de antemano. Y cuarto. ¿Hay más? Sí. Yo decido cuándo termina todo esto. Si siento que es el momento, se acabó. Sin discusiones. Oliver dudó, luego asintió. De acuerdo. Excelente. Él le tendió la mano. Tenemos un acuerdo falso. Él le estrechó la mano. Y en ese fugaz contacto, algo brilló, algo que ambos sintieron pero no dijeron. En las semanas siguientes, Lillian se convirtió en parte de la vida de Oliver, y no solo en las recepciones oficiales. Estuvo allí cuando Leo se negó a comer verduras, cuando el perro del vecino se metió en el patio, incluso cuando la alarma de la casa sonó accidentalmente a las 4 de la mañana. Oliver descubrió que Lillian inventaba canciones para convencer a Leo de que se lavara los dientes, que bailaba en la cocina pensando que nadie la vea, que lea los informes de la empresa por pura curiosidad y dejaba notas con sugerencias. Y para su sorpresa, realmente funcionaban. Acabas de resolver un problema que nuestro equipo no pudo resolver en 3 meses, dijo él una noche, sosteniendo una de sus notas. A veces solo se necesita sentido común, respondió ella, sentada en el sofá con una taza de té, descalza, con los pies sobre un cojín. Están todos tan metidos en su caja corporativa que se olvidan de cómo piensa la gente normal. Me acabas de llamar desconectado de la realidad. Educadamente. Gracias, supongo. Se miraron y se rieron, como viejos amigos. Aunque, por supuesto, no eran amigos. Su acuerdo incluía cenas de negocios, reuniones con periodistas, sesiones de fotos, incluso un viaje en yate con inversores europeos. Lillian siempre lucía elegante a su manera, con su humor ligero y su mente aguda. No solo encajaba en ese mundo, destacaba. Su novia es simplemente encantadora, dijo uno de los inversores en una cena. Oliver solo asintió, sin saber qué responder. Más tarde, de vuelta a casa, le dijo a Lillian, que estaba en el asiento del copiloto. Has recibido muchos cumplidos hoy. Solo sé cuándo sonreír y cuándo hacer una broma. La clave es convertir la provocación en encanto. Te encanta provocar, y a ti controlar, así que estamos en paz. Pero la verdadera influencia de la presencia de Lillian no se manifestó en los eventos oficiales, sino en casa. Leo empezó a cambiar. Antes era tímido y callado, ahora hablaba, sonreía más a menudo, hacía preguntas, dibuchaba sin parar. Cada mañana, esperaba a Lillian con impaciencia, como si fuera el momento más importante de su día. Una noche, Oliver llegó a casa antes y los vio bajo una manta viendo dibujos animados, con palomitas esparcidas por el sofá. Leo ya dormía con la cabeza en su regazo. Oliver se quedó observando. Lillian le hizo un gesto para que no despertara al niño.
Se acercó y casi sin pensar se sentó a su lado. Durante unos minutos, simplemente se sentaron en silencio, compartiendo un calor tranquilo, una sensación de hogar que había desaparecido hacía mucho tiempo. Se ha vuelto mucho más feliz, dijo Oliver en voz baja. Mientras tanto, en la plaza, Leo corría entre los puestos con una corona de flores que había hecho él mismo. Para mi nueva mamá, Lillian. Oliver y Lillian caminaban de la mano, saludados por vecinos, compañeros, participantes del proyecto. ¿Todo esto es de verdad?, preguntó ella, con los ojos todavía brillantes por las lágrimas. Tan real como el proyecto que has creado, y como todo lo que siento por ti. Entonces, ¿estamos oficialmente prometidos y tenemos un montón de testigos? Solo una condición, añadió ella de inmediato. Quiero una ceremonia sencilla con nuestra comunidad, con Leo en el altar, con música en vivo y comida hecha por las mujeres de nuestro proyecto. ¿Hecho? De acuerdo, lo firmo. Ella se rió. ¿De verdad estás dispuesto a todo esto? Estoy dispuesto a estar contigo, Lillian. El viento susurró suavemente entre los árboles, y el cielo, teñido de dorado, parecía bendecir esta nueva etapa. Pasaron 3 meses desde ese día. 3 meses de planificación sencilla pero cálida. Reuniones con gente donde las decisiones se tomaban con el corazón, no con un protocolo. La boda de Oliver y Lillian tuvo lugar un sábado bajo un cielo soleado, en el mismo lugar donde él se había arrodillado una vez, pero ahora la plaza era irreconocible. Arcos de flores adornaban el camino entre los árboles, silas blancas se alineaban frente a un pequeño escenario, y en el aire sonaba una música suave. Vecinos, compañeros, voluntarios, amigos, todos estaban allí. Sus ojos brillaban, sus teléfonos estaban listos y sus sonrisas eran las más sinceras. Leo caminó primero, llevando un pequeño cojín con los anillos de boda. Con su trajecito, parecía casi demasiado serio y no dejaba de sonreír. Oliver esperaba en el altar, con un traje azul oscuro sin corbata, y el pelo revuelto por el viento. Parece nervioso, susurraron los niños, y tenían razón, pero toda la nerviosidad desapareció en el segundo en que apareció Lillian. Caminaba lentamente, con un vestido sencillo pero elegante con encaje en las mangas y una falda fluida. El pelo recogido, adornado con flores del jardín de su comunidad. Tenía lágrimas en los ojos, y cuando sus miradas se encontraron, todo lo demás dejó de importar. Las lágrimas aparecieron incluso antes de que se pronunciaran las primeras palabras. El oficiante, conteniendo apenas la emoción, dirigió la ceremonia con especial cuidado. Los votos sonaron sinceros, suaves, desde el corazón, y el beso no solo selló un matrimonio, unió 2 mundos que habían aprendido a entenderse y sanearse mutuamente. La vida familiar no fue un cambio brusco. Fue una continuación natural de lo que ya habían empezado a construir juntos. El programa de desarrollo social, antes limitado a la ciudad, comenzó a ganar reconocimiento nacional. Oliver y Lillian ahora lo dirigían juntos, hombro con hombro. Se abrieron nuevos centros en otros estados, siempre con respeto a la cultura local y las necesidades reales de la gente. Lillian formaba equipos, capacitaba, supervisaba cada nuevo proyecto. Su capacidad para escuchar, cuidar y cambiar se convirtió en el corazón del éxito del programa. Oliver, por su parte, comenzó a salir de la oficina. Empezó a visitar las obras, a participar en las reuniones, a veces incluso ayudaba físicamente. Una vez lo fotografiaron en la construcción de una biblioteca en una comunidad rural, con ropa de trabajo, una taza de café en la mano, junto a los trabajadores. La foto se hizo viral y la imagen del CEO con corbata fue reemplazada por la de un hombre que había aprendido a escuchar. En la propia empresa, los cambios fueron aún más profundos. Lillian asumió un papel no oficial pero importante, un puente entre la dirección y los empleados de a pie. Todo comenzó con conversaciones en el comedor, luego, sesiones de retroalimentación, y luego propuso crear un comité de bienestar, que se convirtió en parte de la estructura oficial. Lanzó un programa de mentoría para jóvenes profesionales, introdujo pausas creativas, impartió talleres centrados en el liderazgo humano. Algunos altos directivos al principio fruncieron el ceño con escepticismo, pero cuando vieron el aumento de la satisfacción y la productividad, entendieron que funcionaba. Oliver se acercó a todos.
A menudo se le podía ver en los pasillos, sin prisas, conversando, escuchando ideas, celebrando cumpleaños y almorzando en la mesa de los becarios. Ese hombre ha cambiado, decían los empleados. Pero los que lo conocían mejor sabían que no había cambiado. Simplemente, por fin se había permitido ser quien siempre había querido ser. Leo ahora era seguro de sí mismo, feliz y rodeado de amor. Sus padres iban a las reuniones de padres, gritaban desde las gradas en los partidos de fútbol y siempre estaban allí por la noche. Ese era su momento favorito. Lillian seguía cantando sus nanas inventadas y Oliver se sentaba a su lado, simplemente escuchando. «Mamá, ¿me vas a cantar hoy también?» «Solo si me prometes que soñarás con las estrellas». «Siempre he soñado con las estrellas, pero ahora también sueño con vosotros dos». Sucedió en un día cualquiera, en una reunión del equipo de iniciativas sociales. Un mensajero con un sobre dorado se les acercó, sin palabras. Simplemente lo dejó sobre la mesa. Dentro, una carta firmada por el Comité Nacional de Desarrollo Sostenible e Innovación Social. Por sus destacados logros, transformación cultural y significativo impacto alcanzado en tan corto tiempo, es un gran honor para nosotros invitar al señor Oliver Blackwell y a la señorita Lillian Cruz a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Innovación Social. El evento tendría lugar el mes siguiente en Washington, con la participación de los medios, funcionarios gubernamentales, inversores y organizaciones internacionales. Los ojos de Lillian se abrieron de par en par por la sorpresa. Oliver solo sonrió con calma y orgullo. «Esto es tuyo, Lillian. Tú construiste todo esto, lo construimos. Pero fuiste tú quien me enseñó por dónde empezar». La noche siguiente, sentados en el porche, los dos miraban el cielo. «¿Sabes?», susurró Lillian, apoyando la cabeza en su hombro. «Antes pensaba que la felicidad era algo lejano, un domingo, un lugar, un sueño. Y ahora creo que está aquí mismo». Él le tomó la mano, la apretó con fuerza, y esto es solo el principio. Desde el dormitorio se oyó la voz de Leo. «¿Vais a venir a cantarme la canción de buenas noches, o estáis ahí como siempre enamorados?» Ambos se rieron. «Ya vamos», respondieron al unísono, y se levantaron, listos para otra noche normal. De esas que en realidad resultan ser las más extraordinarias. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto de Washington. Por la ventana, el cielo estaba teñido de oro y azul, como si diera la bienvenida a un nuevo capítulo de su historia. «Leo», Lillian se ajustó el abrigo y miró por la ventana. «¿Te imaginas? Hace solo 3 meses, simplemente me pedías que no llegara tarde a la cena». Oliver sonrió. «Y ahora eres la estrella del mayor premio social del país. Y todavía me pongo nerviosa antes de una entrevista. Simplemente sé tú misma». Eso es exactamente lo que hizo que todos se fijaran. El hotel donde se alojaron era elegante, pero sin lujos excesivos. Lillian había rechazado específicamente todo lo pomposo. Prefería una comodidad tranquila. En la habitación, Leo saltaba entre las camas con un pequeño smoking. «¿Puedo ir hacia la ceremonia?» «Puedes, pero no me ensucies la camisa», dijo Oliver, fingiendo ser estricto. Lillian se aplicó el pintalabios y se giró hacia ellos. «Lista». «Estás tan guapa, mamá», gritó Leo. «Y vosotros, mis dos príncipes». La ceremonia tuvo lugar en un amplio salón con un techo transparente y lámparas de arana flotantes. Había cientos de personas, líderes comunitarios, empresarios, educadores, periodistas. Cuando se anunciaron los ganadores, los nombres de Lillian Cruz y Oliver Blackwell resonaron bajo un estruendoso aplauso. El corazón de Lillian latía con fuerza mientras subía al escenario. Oliver la seguía, tomándola de la mano, sonriendo, orgulloso de cada uno de sus pasos. «Buenas noches», comenzó ella, sosteniendo el micrófono con manos ligeramente temblorosas. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí hoy, probablemente primero me habría reído y luego habría llorado». Se oyó una risa suave en la sala. Esta historia no comenzó en un centro de análisis ni en una sala de estrategia. Todo comenzó con un breve mensaje, una propuesta inesperada, y un director general. Miró a Oliver con una sonrisa traviesa, que era un poquito demasiado jefe. Más risas en la sala, pero lo más importante, todo comenzó con un desafío.
Demostrar que el impacto social no es caridad, es una visión, un plan claro y un compromiso real con quienes construyen este país cada día. Oliver tomó el micrófono. Y a veces, para empezar una verdadera revolución, solo hay que escuchar a alguien a quien antes ni siquiera notabas. Después de la entrega de premios, los invitaron a una transmisión en directo de la ceremonia. La presentadora, sonriendo, hizo la última pregunta. Oliver, Lillian, ¿cómo se conocieron? Se miraron y se rieron. Vaya pregunta. Dijo Lillian, ¿quieres contarlo tú? Le preguntó a Oliver. Mejor tú, y yo luego añadiré los detalles divertidos. Oliver miró a la cámara. Todo comenzó cuando mi asistente me dijo que necesitaba una nueva niñera. Y luego, por alguna razón, decidí que la mejor idea era invitarla a una cena de gala para impresionar a los socios. Simplemente no tenía otra opción. Guiñó un ojo Lillian, riendo. Ella aceptó a regañadientes y apareció con un vestido rojo que literalmente dejó a toda la sala sin aliento. Y luego alguien la confundió con una ejecutiva. La exprometida de Oliver humilló a Lillian delante de todos. No la defendí. Un error enorme, pero fue a partir de ese momento que empecé a verla de verdad, y luego le ofreció un contrato. Fingir ser pareja durante 2 meses. ¿Y cómo terminó todo? Se casaron. Añadió la presentadora con una sonrisa. A veces el amor lega bajo la máscara de un acuerdo temporal, pero el verdadero se queda, dijo Lillian con calma. Su mirada era clara, pero siempre, añadió Oliver. La presentadora terminó con una sonrisa, agradeciéndoles la historia que ahora inspiraba a todo el país. Esa misma noche, en el salón de baile, sonó la última canción. El espacio se llenó de una luz suave. Un cuarteto de cuerdas interpretaba una versión instrumental de Can't Help Falling in Love. Oliver le tendió la mano a Lillian. ¿Me concedes este baile? Con mucho gusto. Bailaron sonriendo, mirándose con tal ternura que parecía que el tiempo se había detenido solo para ellos. Leocorio se subió a los pies de su padre y tomó la mano de Lillian. ¿Puedo bailar con vosotros? ¿Puedo? Preguntó ella con una leve sonrisa mirando a Oliver. Este baile también es tuyo, astronauta, dijo él, abrazando a su hijo. Y así, los tres bailaban lentamente en el centro de la sala, llena de una luz cálida, sin flashes de cámaras, sin prisas, sin guión, solo ellos, una familia, girando juntos al ritmo de la música. Lillian susurró, esto no es en absoluto como me lo imaginaba. A mí tampoco, respondió Oliver, pero ha resultado mejor, mucho mejor. A la entrada, de pie en la sombra, la misma periodista de la entrevista hacía la última anotación en su cuaderno. A veces el amor lega bajo la apariencia de un contrato temporal. Pero el verdadero siempre se queda. ¿Qué les pareció la historia de Lillian y Oliver? Compartan sus impresiones en los comentarios y den su calificación del 0 al 10. ¿Cuánto le pondrían? No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse otras historias, y asegúrense de ver más historias inspiradoras. Simplemente hagan clic aquí.